Entonces, volvemos al tema este de la conservación de casos. Se conservan distintos casos en cuanto que son formas diferentes de un mismo pronombre, ¿vale? Entonces, como ya habíamos dicho, cuidado con esto de ¿se conservan los casos latinos en los pronombres? Sí, pero no. ¿Vale? Entonces sí que se conservan en cuanto que son formas diferentes de un mismo pronombre. Yo, mi, me, conmigo, etcétera, ¿no? Es todo el mismo pronombre, pero en distintas formas según los dos criterios, los dos ejes. El sintáctico y el de la tonicidad, más bien que fonético, ¿vale? Pero recordemos, la distribución no es como la latina, que es puramente sintáctica. Entonces, por ejemplo, en latín teníamos acusativo para el objeto directo, dativo para el indirecto. Hemos visto que en español la forma, por ejemplo, me es tanto objeto directo como objeto indirecto, ¿vale? Entonces no funciona igual en castellano. Ahora, lo que sí que permanece tal cual es el nominativo que permanece para el sujeto, efectivamente. Y luego el acusativo latino, que el latín era solo objeto directo, pues bueno, el acusativo latino pasa a ser la forma átona tanto para objeto directo como indirecto, ¿vale? Entonces, cuidado, el acusativo no pasa a objeto directo, sino que pasa a la forma átona independientemente de su función y luego el dativo pasa a ser la forma tónica para ambos. Y todo esto con las excepciones que ya hemos comentado de las formas lo, la, le, es decir, las formas de la tercera persona no reflexiva que efectivamente sí conservan o se supone que conservan más o menos las funciones originarias del latín. Lo procede del acusativo y es para el objeto directo, la procede del acusativo es para el objeto directo y le procede del dativo y es para el objeto indirecto. Esto cuando entre en juego el loísmo, laísmo, leísmo, pues estos ya no están así, pero en principio sí. Luego tenemos que ver la evolución de las formas de dativo, que en el singular daban resultados diferentes, ¿vale? Entonces de mi, por evolución fonética regular, vamos a tener mi. Y eso es efectivamente lo que tenemos todavía. Pero luego, tibi y sibi, la evolución fonética no da ti y si, que es lo que tenemos ahora mismo en español, ¿vale? La evolución fonética regular daría tibe y sibe, que de hecho sí que se encuentra en la Edad Media. Las formas tibe y sibe, que serían las formas regulares, y que incluso por analogía aparece en la Edad Media una forma mibe en lugar de mi. Pero al final lo que tenemos en español es la analogía sobre el modelo mi, ¿vale? Entonces era un poco raro que tuviéramos mi, tibe, sibe. Entonces podían ocurrir dos cosas. O hacemos toda la serie analógica según un modelo o hacemos toda la serie analógica según otro modelo. Podríamos haber tenido mibe, tibe, sibe o podríamos tener mi, ti, si. Pues bueno, al final lo que tenemos es mi, ti, si, la analogía sobre mi. Luego tenemos la evolución de las formas de sujeto. En principio, el sujeto, como ya hemos dicho, procede del nominativo. Entonces, pues bastante claro, ¿no? Ego, que esto en todas las lenguas romances tenemos que presuponer una forma vulgar ya sin la G, ¿no? Entonces, una forma eo, que luego por tendencia antihiática, que ya la conocemos de la parte de fonética, eo, yo. Y luego refuerzo de esa yo al principio, pues yo, ¿vale? Entonces, de ahí se explica. Tú nos da tú, no tiene dificultad. Y luego ille, illa, illud, él, ella, ello. Muy, muy fácil. Pero sin embargo, por esto habíamos dicho, ¿no? Bueno, en principio las formas del nominativo nos dan el sujeto, no sé qué, pero no, ¿vale? Porque las formas ellos y ellas, lógicamente, no proceden del nominativo. Del nominativo habríamos tenido pues algo así como elli y elle, no sé, ¿vale? Entonces no, las formas ellos y ellas proceden del acusativo. Probablemente por simple analogía con todos los plurales de todas las palabras, de todos los sustantivos. Luego, hasta el siglo XIV más o menos, encontramos solo las formas nos y vos, y ya a partir de esta época se crean las formas nosotros y vosotros, que es lo que quedará hasta el español actual, como compuesto de nos alteros y vos alteros, ¿vale? De esto vamos a hablar un poquito más ahora mismo. Las formas nosotros y vosotros pueden aparecer juntos o separados, es decir, nosotros en una sola palabra o nosotros en dos palabras. E inicialmente tienen un significado marcado para oponer un grupo a otro. Entonces imaginemos que tenemos que ir de compra para hacer una fiesta y entonces nos dividimos
en dos grupos o los grupos que sean, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Una fiesta medieval, pues sería algo así. Vos, es decir, de vosotros, os vais a la carnicería a comprar lo que sea y luego vos, otros, es decir, el otro grupo, que también es vosotros, pero es otro grupo diferente al primero que hemos dicho que va a la carnicería, pues ese va a la pescadería, ¿vale? Entonces, inicialmente tienen un significado marcado para oponer un grupo a otro. Lo que pasa es que ya luego en el siglo XV estas formas compuestas ya pueden ser más o menos intercambiables con nos y con vos, ¿vale? Entonces ya pues se puede decir y significan más o menos lo mismo nos y nosotros, vos y vosotros. Y ya hasta que en el siglo XVI este matiz de oposición se pierde completamente. Lo más probable es que lo primero que apareciera fuera vosotros para distinguirlo del vos diferencial. De esto también vamos a hablar ahora en un momentito. El vos diferencial es el vos, vamos a decir, de cortesía, ¿no? Es decir, pues si nos dirigimos al rey, no le decimos, oye tío, ¿qué haces? ¿No? Pues le decimos vos, ¿no? Y hablamos de vos, ¿vale? Entonces, claro, este vos, el vos diferencial, podía ser tanto para una referencia singular, por ejemplo, el rey, pero también vos de vosotros, plural. ¿Vale? Entonces, ahora si creamos vosotros, pues ahora ya tenemos dos pronombres diferentes para dos cosas diferentes. Vos queda como puramente diferencial y vosotros para decir vosotros, como actualmente en español. Y luego, ya por simple analogía con este vosotros que se ha creado, se crearía también nosotros. Luego tenemos que hablar de las formas, yo las he llamado así, ¿no? Las formas de compañía. En el ablativo de los pronombres, en latín, la preposición cum era enclítica, es decir, no diríamos cum me, sino mecum, es decir, que se añade y pegada por detrás, ¿no? Entonces, mecum, tecum, secum. Ahora, ¿qué pasa? Que la evolución fonética hace que se pierda la noción de compañía. Entonces, mecum evoluciona regularmente a mego. Pues claro, en mecum ahí está claro que ese cum significa con, pero en mego no está claro que ese go signifique con, ¿vale? Entonces se pierde la noción de que ahí hay una preposición de compañía. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a colocar de forma regular, es decir, ya por delante, la preposición. Entonces vemos que realmente está hipercaracterizada, ¿no? Entonces, conmego. Pero claro, luego en español lo que tenemos es conmigo, ¿no? ¿De dónde ha salido ese cambio de timbre? Porque una E no evoluciona a una I. Pues bueno, es posible que sea esta I, este cambio de vocalismo, que sea analógico con el de los términos de preposición, ¿no? Entonces, si por ejemplo decimos para mí, y ahí sí la I sí es etimológica, pues si al final vamos a tener conmigo, pues ahí tendría más sentido efectivamente que sea conmigo que conmego, ¿vale? Entonces, es posible que esta sea la razón. Y luego también existió la forma conmigo evolucionada regularmente, es decir, con esta simplificación de la geminada que se crearía en contacto de la N con la M, conmigo se asimila conmigo, se forma una geminada, se simplifica conmigo. Lo que pasa es que luego se restituye esta N simplemente por analogía con las formas contigo, consigo, etc. Esas son las formas de compañía del singular. Ahora vamos a ver las del plural. Las formas del plural, tal y como aparecen en español medieval y todavía existen en portugués, no proceden del latín de las formas clásicas, puramente clásicas, sino que son vulgares, ¿vale? Entonces, la forma del ablativo era nobis, y ya cuando le añadimos la preposición pospuesta, pues sería nobiscum. Pero no, realmente lo que vamos a tener es noscum. Entonces vemos que hay esta mezcla, esta interferencia. No decían ya en latín vulgar nobiscum, sino noscum. De hecho, este tipo de cosas aparecen en el Appendix Probi, ¿no? Que se decía nobiscum non noscum, ¿vale? Y estas formas, como digo, aparecen en la Edad Media en castellano y todavía incluso se encuentran en portugués, ¿no? Formas como, propiamente en castellano, con busco, ya sea con N y con V o con M y con B, con nusco, con una N o dos Ns, etc. Y luego aquí también deberíamos explicar de dónde sale esta U, porque otra vez la O de noscum no se puede convertir en nusco, ¿vale? La O no se puede convertir en U. Entonces, esta U no es regular.
Ahora, esto, algunas posibles explicaciones. Quizá por cierre analógico con el singular, donde e se cierra en i. Entonces, igual que habíamos dicho conmego, que se cierra en conmigo, pues a lo mejor connosco se cierra en connosco. A mí eso me cuesta un poquito de trabajo creérmelo porque, bueno, no creo yo que la gente fuera lingüista en la Edad Media, ¿vale? Entonces, no lo sé. Quizá por disimilación, ¿no? Porque en una forma como conozco tenemos una, dos, tres oes seguidas, es decir, en sílabas contiguas, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá una disimilación, no sé. La cuestión es que, de todas formas, en el castellano, ya en la propia Edad Media, prevalecen las formas actuales, es decir, en español al fin y al cabo lo que tenemos es con nosotros, es decir, el pronombre normal nosotros y le ponemos de forma normal la preposición con nosotros y ya está, ¿vale? Estas formas de con busco, nusco, todo eso se pierde. Luego también tenemos que hablar de las formas hielo. En este curso de gramática histórica del español vamos a estudiar los aspectos de la gramática histórica o lingüística histórica del castellano o el español, desde el latín clásico hasta nuestros días, pasando por el latín vulgar, el periodo alfonsí y el siglo de oro principalmente. Para ello empezaremos por la fonética y la fonología históricas, parte que realmente suele ser el núcleo o incluso la única parte de asignaturas de filología hispánica, viendo la teoría y practicando la evolución de étimos latinos al español, también algo de evolución inversa que algunas veces se pide, y seguiremos con la morfosintaxis histórica. Un curso muy completo que incluso en su fase inicial ya ha ayudado a aprobar la asignatura a varias personas, así que sin más preámbulos, empezamos.